Si no dicen nada, asumo que sí. Bueno, seguimos con esto. Como les decía, Stata tiene como ciertos problemas para lidiar con calendarios en los cuales vos tenés saltos, porque, por ejemplo, en el mercado no opera ni los feriados ni los días de semana. Es como que por default no viene preparado para eso, entonces en ese caso te tira como un montón de celdas nulas que son un problema a la hora de estimar, porque si vos, por ejemplo, estás parado acá el 19 de enero y corres un AR1, entonces el valor anterior no lo tenés. Entonces, para eso, normalmente la solución más elegante es crear un calendario y guardarlo en Stata, indicándole específicamente qué días existen y qué días no. Yo lo intenté hacer, pero no me salió del todo bien. O sea, es esto lo que les puse así, creación de calendario comercial, que la fórmula tiene errores. Entonces, para eso, la solución al paso es generar otra variable, que la llamamos per, de periodo, va a ser igual -n, que como ven acá, va desde 1 hasta el último numerito, 220. O sea, tenemos 220 observaciones en nuestra base. Por las dudas voy a tirar un clear all de vuelta para que no haya problemas. Hagamos de vuelta esto. Dropeamos lo que no nos sirve. Por la duda generamos esta variable fecha para tenerla como referencia, pero vamos a ponerle el tsset a esta variable per de periodo. Y acá van a ver que cuando corramos los lags y las diferencias, ya no vamos a tener esa serie de gaps en el medio que nos pueden resultar problemáticos a la hora de hacer la estimación, y por eso vamos a usar esa variable per como nuestra variable temporal. Lo que sí les quería mostrar es que, como ven acá, si corrimos un rezago, perdimos el primer valor de todos, porque si vos te parás, si tu y sub t es el primer valor de la serie, que es el 3 de enero, entonces en la serie no existe un valor anterior, con lo cual el primer rezago es un valor nulo, y lo mismo pasa con los dos valores anteriores. Si vos te parás en la fecha siguiente, en el 4 de enero, no existen esos rezagos. Con lo cual, al correr, por ejemplo, un AR2, vos estarías perdiendo esos dos valores para tu regresión ARIMA y tu estimación y tu modelización. En este caso, que tenemos como 220 observaciones, no es un problema, pero si capaz vos estás laburando con, por ejemplo, el producto, y tenés variables anuales, o sea, tenés una variable anual para los últimos 20 años, capaz que tenés solamente 20 observaciones, y corres un AR5, estás perdiendo 5 observaciones, lo cual es un porcentaje importante de tu muestra, con lo cual puede ser problemático. Básicamente, para arrancar, les quería ir mostrando eso. Podemos graficar el precio de cierre con este comando del tsLine. Y acá lo que tenemos es el precio de la acción de Tesla, cómo fue evolucionando desde el 3 de enero hasta hoy. Para que se den una idea, más o menos, el 100 es el 25 de mayo. Y vemos que, como le estuvo pasando a muchas acciones, con el dato de inflación de Estados Unidos y la política de tightening que viene aplicando la Fed desde principios de año, en general todo el mercado vino cayendo durante este año, y Tesla no fue la excepción. Había arrancado como en 400, y viene con una clara tendencia a la baja, ahora está como en menos de 200,
si lo graficamos después del 25 de mayo, como para verlo con un poco más de detalle, vemos esto, por acá empezó a subir, después cayó de vuelta, y ahora últimamente parece que con el dato de la inflación estadounidense que fue menor de lo esperado, todas las acciones están como empezando a subir de vuelta, por lo menos temporariamente, anticipándose a que la política monetaria de la Fed va a ser un poco más laxa, porque parece que efectivamente está dando resultado contra la inflación. Bueno, podemos graficar también estos operadores de lags y diferencias que les mostré. Si graficamos en este caso el D.close, que es la primera diferencia de la serie en niveles, lo que vemos es la variación diaria en términos absolutos del precio de la acción, o sea, por día, cuánto sube y cuánto cae. Y vemos que, por ejemplo, acá al principio subió alrededor de, ponerle, 17, 18 dólares. Acá, en esta puntita de acá abajo donde tengo el mouse, cayó como 40 dólares. Y más o menos te da una idea muy intuitiva de la variabilidad del precio. A simple vista pareciera que es homoscedástica en el sentido de que tiene una variabilidad más o menos constante, que eso es algo que nos pasa, por ejemplo, si agarrás el Bitcoin o alguna criptomoneda, van a ver que tiene como muchísima volatilidad, lo cual es un problema a la hora de predecir, porque básicamente tu varianza no es constante, y como vieron ustedes con Gabriel, esa es una condición necesaria. Recording in progress. Esa es una condición necesaria para que la serie cumpla con estacionalidad débil, que eso es algo de lo cual les voy a hablar dentro de un ratito, pero primero les quería mostrar un poco más qué pasa si graficamos acá. La primera diferencia de close, comparándola con el precio normal que estuvimos viendo, sin diferencial. Nada, tenemos esto. No sé si nos dice mucho. Y si graficamos el primer rezago del precio del cierre junto con el precio del cierre, lo que tenemos es que el L-close es simplemente la misma variable, pero corrida un día hacia atrás. Por eso es que como que se ve como idéntico, pero con una ligera separación en el medio. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Parece que no dije nada raro, nada nuevo. Todo bien. Bueno, buenísimo. Yo, perdón, una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué estás, o sea, cuando pones el TS line de punto close, no te conviene poner directamente el day-close? Total, ya lo había generado antes. Sí, ¿O es lo mismo igual o no? sí, o sea, es exactamente lo mismo. Claro, o sea, tranquilamente podrías no haberlo generado, ¿o no? Sí, pero bueno, quería mostrarles que se podía hacer eso. ¿Hasta ahora vieron el for each? Este cosito raro que está acá, ¿lo usaron hasta ahora? No, creo que no. Todavía no. Bueno, básicamente el for each es como una especie de algoritmo que te permite crear en loop una serie de variables. En este caso, o sea, lo que nos dice es que para cada t, en la variable close, acá donde yo puse close, podrías, si de ser necesario, añadir más variables. De hecho, esa es la gracia del for each. Te ahorra tiempo cuando vos tenés que trabajar con muchas variables en simultáneo. Agarrás y le metés ahí el nombre de todas tus variables y le pedís que te genere para una variable que vos vas a llamar lt, donde t va a ser close, o sea, de manera que el nombre te va a quedar lclose, y acá abajo de lclose, le pedís que te genere primero el logaritmo natural de t, o sea, el logaritmo natural de close,
y abajo la primera diferencia del logaritmo natural de Close. O sea, básicamente nos automatiza la creación de el logaritmo y la primera diferencia del logaritmo y la variable. Eso va a ser útil a la hora de ver la estacionariedad con R, como ven, lo tenemos acá. Porque usualmente las series en niveles, cuando digo series en niveles me refiero a la serie original, en valores absolutos. Usualmente las series en niveles no suelen ser estacionarias, pero cuando vos le tomás la primera diferencia del logaritmo suelen hacerse estacionarias. Igual eso ahora lo vamos a ver bien con un testeo de Dickey Fuller, o sea, un testeo de raíz unitaria. Nada, si yo les grafico DL-Close, quería preguntarles, conceptualmente, esto ¿en qué se diferencia el gráfico que estábamos viendo antes, de la diferencia del precio diario de la acción? A ver si alguno sabe decirme. ¿Serían diferencias proporcionales? Exactamente, o sea, la primera diferencia del logaritmo lo que te permite ver es una aproximación a la variación porcentual de la variable en cuestión. Pedro, tengo una pregunta porque no me Sí. terminó de quedar en claro el for each. ¿Por qué haces for each y no directamente haces gen, ln close y listo? Podrías Eso hacer sí. eso, en este caso que tenés solamente una variable, sí, tranquilamente podrías hacer eso, pero en el caso en que vos tengas muchas variables para trabajar, directamente hacer el for each se vuelve más práctico. Pero sí, son diferentes maneras de hacer lo mismo. Imagino que a esta altura del partido se habrán dado cuenta que en Stata vos tenés muchísimas maneras distintas de hacer las mismas cosas. Bien, y aparte trabajar con la diferencia del logaritmo, sí, del logaritmo natural, tiene ciertas propiedades deseables, en el sentido que te reduce la heterocedasticidad. Es como que se suele usar bastante porque conviene. Podríamos tener un summarize para ver, para describir un poco más la variable. Si lo hacemos con la diferencia del precio de cierre original, acá lo que nos dice es que, como ven, primero perdemos una observación por ser un rezago, y nos dice acá que en promedio cayó todos los días $0,93, con una deviación estándar de tanto, y que lo máximo que cayó en un día fue $40, y lo máximo que llegó a subir en un día fue de $30. Si hacemos lo mismo con el daily close, tenemos lo mismo, pero en términos porcentuales. Tenemos que en promedio cayó un 0,03% todos los días, con esta desviación estándar, y que lo máximo que cayó en un día fue 12%, y lo máximo que subió en un día fue 10%. Bien. Y esto me lleva a una de las cosas más importantes que quería mostrarles hoy, que es el tema de contraste de raíz unitaria. Para ver eso, a ver, por lo que me dijeron, no vieron mucho de raíz unitaria. Intuitivamente, yo no sé si se acuerdan, seguramente en la primera clase de series de tiempo, cuando empezaron a ver matemáticamente el AR1, el AR2, el MA1, y vieron que tipo como que vas reemplazando los rezagos y vas desarrollando matemáticamente, y hallás la esperanza y la varianza, etc. Vieron que asumís que, por ejemplo, en el caso del AR1, el Φ1, o sea, el parámetro que acompaña al C sub t menos 1, tiene que ser menor en valor absoluto a 1. ¿Notaron eso? ¿Gabriel les hizo algún comentario respecto a eso? ¿Les llamó la atención?
por alguna razón en particular. Sí, sí, para que sea convergente. Claro, exactamente. Básicamente, es como, vendría a ser como una especie de, a ver, en términos matemáticos, te permite que la serie del AR1, o sea, que una parte cuando vos la desarrollás, se convierta en un 1 sobre 1 menos phi 1 y te queda una parte constante y la separás y te queda, cuando calculas la esperanza te queda una parte constante, la otra parte que es ruido blanco, y cuando le aplicas la esperanza, la parte de ruido blanco se vuelve cero porque la esperanza de los ruidos blancos es cero. O sea, matemáticamente te permite que converger esa esperanza constante, pero en términos un poco más intuitivos, un poco más práctico, es análogo a una condición de estabilidad. O sea, es como, ¿viste cuando vieron en mate para economistas que tenían una ecuación de diferencias y veían que al final hacían el diagrama de fase y se veían si era convergente, si no, si era tipo explosivo? Bueno, tiene que ver con eso. Vos querés que la serie converja a un equilibrio estable, y ese equilibrio estable es tu esperanza no condicionada. O sea, es el proceso de reversión a la media que se cumple cuando una serie cumple con la condición de dependencia débil. O sea, que las covarianzas entre los diferentes periodos se van haciendo cero a medida que te vas alejando, o sea, lo cual quiere decir intuitivamente que el pasado tiene poco peso en la serie, o mejor dicho, que la influencia del pasado en la serie va muriendo rápidamente. De manera que solamente te influencia el pasado cercano y no el pasado lejano. Eso permite que la serie tenga poco ruido, o sea, y en términos más matemáticos, que tenga menos varianza, y que la varianza termine siendo constante, porque si vos, si en una serie, por ejemplo, de inflación, fuera un proceso donde la inflación de hace 100, 150, 200 años influencia la inflación actual, o sea que no cumple con dependencia débil, vos tendrías muchísimos shocks aleatorios, muchísimos errores metidos ahí en el proceso generador de datos, lo cual haría que tenga muchísima varianza y que básicamente se vuelva un proceso aleatorio e impredecible por la cantidad de ruido que tiene metido ahí adentro. Y eso a su vez se relaciona con la condición de estacionariedad débil, que lo que te dice es que vos querés que o sea, tenés estacionalidad estricta, que te dice que la función de distribución de probabilidad subyacente al proceso generador de datos sea constante a lo largo del tiempo, y tenés la estacionariedad débil, que te pide que esperanza, varianza y covarianza sean constantes. En criollo, intuitivamente, básicamente lo que te dice la estacionariedad es que tu serie siga un patrón de comportamiento regular y constante, de manera que vos lo puedas proyectar hacia el futuro para hacer pronósticos o predicciones, y que en el corto plazo, si no se producen shocks exógenos raros que te producen un cambio estructural en la serie, por ejemplo, vos estabas en el 89, ahora más adelante vamos a ver un poco de una serie de inflación, pero por ejemplo, vos estabas en el 89-90, tenías hiperinflación, y de repente, el 1 de abril del 91, entra en vigencia la convertibilidad, y la inflación hace así, pum, baja de repente. Ahí lo que tenés es un cambio estructural en la lógica con lo cual se generan los datos, y en el patrón de comportamiento de la serie. O sea, la serie pasó a ser otra completamente distinta, y cuando te ocurren ese tipo de cosas, es como que tu modelo ya no sirve más, porque el proceso en sí mismo cambió. Pero se supone que en el corto plazo ese tipo de cosas no suceden, con lo cual si vos encontrás una serie
que es estacionaria, es decir, que sigue un patrón de comportamiento más o menos regular, vos la podés proyectar hacia adelante, y por lo menos en el corto plazo va a pronosticar bien. O sea, por ejemplo, si vos agarrás la inflación de ahora, como tienen que hacer ustedes en TP, para pronosticar la inflación de los próximos 3-4 meses, van a notar una vez que lo hagan, que la mayoría de ustedes, o por lo menos algunos de ustedes, le va a pegar. Porque en el corto plazo no se produjeron grandes cambios en la inflación, y esa es básicamente la idea atrás de estacionalidad y dependencia, y cuando vos tomas el límite de las covarianzas entre los rezagos en el infinito tiende a cero, y eso implica que el proceso revierte a la media, y etcétera, etcétera, etcétera. En criollo es que vos tenés una serie que se comporta siempre en forma más o menos parecida. Bueno, la condición básica para que eso suceda es que ese parámetro que acompaña al primer rezago, en el caso del AR1, esté, como lo llama en el Enders, dentro del círculo de la unidad. O sea que en valor absoluto sea menor estricto a 1. Esa es básicamente una condición de estabilidad, y es lo que vos querés testear cuando haces un test de raíz unitaria. Y específicamente en este caso vamos a hacer un test de Dickey-Fuller. La representación matemática del test de Dickey-Fuller, si todavía no la vieron, es un poquito más complicada que lo que les acabo de decir, porque es como que se hace algún cambio ahí, porque añadís una variable tita, pero la intuición conceptual es lo que les estuve diciendo, y lo que vos querés hacer es rechazar la hipótesis nula. O sea, es un test de hipótesis tipo estadística 2, donde vos querés rechazar la hipótesis nula de que ese parámetro sea igual a 1, igual o mayor a 1. Y rechazarlo implica que es menor a 1, o sea que cumple con esa condición de estabilidad. Por eso, si corremos el test con este comando, el Diffuser, no me acuerdo si había que instalar algún paquete especial para esto, creo que no, pero si les tira un error, díganme y buscamos el paquete. Nada, es básicamente esto, que lo que queremos ver es esto de acá abajo, es el p-valor de McKinnon, que es como una distribución específica para los test de raíz unitaria, que nos dice que no es significativo, o sea que no podemos rechazar para la serie en niveles la presencia de raíz unitaria. Por eso, como ustedes seguramente estuvieron viendo con Gabriel, en ese caso que haces, buscas la serie en primeras diferencias. También acá podemos añadir, corremos el mismo test para el logaritmo de Close. Y nos va a dar que tampoco es estacionario. En ese caso que hacemos, buscamos la primera diferencia del logaritmo, o sea, buscamos que el proceso sea integrado de orden 1, y acá, voilà, nos da que el test es significativo y que puedo rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos tener certeza de que el logaritmo de la serie en primeras diferencias, o sea, la variación porcentual de la serie, es un proceso estacionario o integrado, de ahí viene la I de los ARIMA, de orden 1. Acá les puse este gráfico, no me acuerdo bien qué era, la verdad. Close, comparando en un eje precio al cierre con la diferencia del logaritmo del precio al cierre. Bueno, todos esto que no sé si dice mucho, la verdad, pero me sirve para hacerles un comentario al pasar, que es que, no sé si habrán notado, pero editar gráficos con comandos de stat es un garrón total, absoluto, no se los recomiendo para nada. Lo más fácil, si quieren editar gráficos, van acá, abajo de objeto, donde dice iniciar editor de gráficos, y acá pueden editar manualmente un montón de cosas. Le pueden añadir un título, close 1.1, pueden cambiar los colores,
Acá, color, verde, oliva, azulado. Pueden cambiar como la forma de la curva, tipo un patrón, no sé, un guión muy corto. Bueno, puede hacer un montón de cosas que les puede permitir, sobre todo les sirve para el TP, porque Gabriel les suele pedir que grafiquen algunas cosas, nada, como para adornar un poco los gráficos y que no queden tan feos. Y acá esto ustedes van a guardar como, y lo pueden guardar como PNG y eso después lo pegan en Word, en PPT, donde fuera. Pero importante, una vez que ustedes cierran esto no se guarda en código, sino que una vez que vos volvés a correr el código, te aparece como antes, pero dejando de lado esta pequeña digresión respecto a esta cuestión de los gráficos que no importa, ¿se entendió lo que les quise decir respecto al test de raíz unitaria? Porque, eso es importante que lo entiendan. Sí, sí, si el p-valor era muy chico, rechazabas H0, entonces Claro. había una raíz unitaria. No. O sea, vos querés para que la serie sea estacionaria, vos querés rechazar el test. O sea, que querés que sea lo más cercano a cero posible. Ok. Por eso es que cuando lo corrimos para la serie en diferencias del logaritmo, nos dio que era estacionario. Ese es generalmente el resultado esperado con la mayoría de las variables, sean activos financieros, sean variables macro. Típicamente les va a dar que la serie de niveles es no estacionaria y que la diferencia del logaritmo, al menos la primera diferencia del logaritmo, sí es estacionaria. Perfecto, En- gracias. Pedro, en caso de que no sea estacionaria, supongo que después lo vamos a ver con Gabriel cuando tengamos la teórica, pero también, no sé si lo dijiste, perdona, también hay formas de corregirlo, así como en el D-Trend y cosas así, Em, ¿o no? para lo que es el curso yo diría que no. O sea, Ok, hagan de cuenta que no. O sea, si vos te metés en la literatura y ya métodos más avanzados, yo he visto alguna vez, o sea, tampoco que conozca tanto el tema, pero alguna vez leyendo alguna cuestión, es como que existen ciertas cosas para trabajar con series no estacionarias, como que alguna cosa se puede hacer, pero es como un tópico muy avanzado. En términos del curso, no. Si la serie no es estacionaria, entonces no la podés modelar. ok, gracias. Una pregunta, intuitivamente, ¿por qué es que en niveles generalmente no es estacionaria y después, haciendo la primera diferencia, es estacionaria generalmente? La verdad que no tengo idea. O sea, simplemente es así porque es así. Esa Ok. capaz que es una pregunta que la puede responder Gabriel, pero no sé. O sea, es como un hecho empírico. Es Sí, así. sí. Gracias. No, nada. ¿Alguna duda más? Bueno, seguimos, son las 4:10. Vamos ahora al tema de la tendencia. Esto no sé si lo habrán visto con Cata. Para ver si una serie tiene tendencia. Cuestión importante. Quedan 10 minutos. Esa fue la primera cuestión importante. La segunda cuestión importante, y no les mencioné. Si leen el libro, van a ver comentario, nota al pie. Les recomiendo que lean el capítulo 2 y 3 de Lenders, porque es bastante útil. Si leen el libro, van a ver que, y también en las clases de Gabriel seguramente se menciona al pasar, van a ver que habla de, a veces, de tendencia estocástica y tendencia determinística. Es importante que distingan esas dos cosas. Una tendencia determinística es una tendencia que tiene una causalidad atrás. Por ejemplo, si vos agarras la inflación de Argentina de los últimos 20 años, y como van a ver ustedes en TP, claramente tiene una tendencia positiva y altamente significativa, y uno puede interpretar que eso se debe a que, por ejemplo, atrás de eso tenés el déficit fiscal y la emisión monetaria y la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, etc. O sea, es como una tendencia que sigue una lógica y una causalidad, es como que tiene algo atrás que vos podés identificar y limpiar. Esa tendencia determinística
es la que vamos a buscar identificar y limpiar cuando hacemos lo que se conoce como el detrending, que es básicamente esto, correr esta regresión, o sea, una regresión entre nuestra variable estacionaria y nuestra variable temporal para la serie, y ver si nos da significativo. O sea, eso esa regresión lo que hace es ver si hay una relación significativa entre la variable y el tiempo, básicamente. Esa es la tendencia determinística. Por otro lado, la tendencia aleatoria o estocástica es lo mismo que raíz unitaria. O sea, tomen eso como sinónimo. Tipo, raíz unitaria igual tendencia determinística. No, perdón, tendencia estocástica. Esto viene de que es como que cuando vos tenés un proceso que no es estacionario, que tiene mucha variabilidad, es como que se puede producir en apariencia una serie de shocks exógenos que a lo largo del tiempo te produzcan como una especie de tendencia. Por ejemplo, una tendencia a la suba o a la baja o a lo que fuera, pero que es una cuestión completamente aleatoria, que se debe a que se acumularon una serie de shocks aleatorios en la misma dirección. Y bueno, vos la tendencia estocástica la filtrás, o mejor dicho, tratás de buscar una serie que no tenga tendencia estocástica, haciendo el contraste de raíz unitaria, y particularmente en este caso el test de Dickey-Fuller que estuvimos viendo. Es otra cosa importante que tienen que tener en cuenta. De hecho, en el libro, en alguna página que no me acuerdo cuál, aparecen ejemplos de eso, como que te compara una tendencia determinística con una tendencia estocástica. Pero la intuición es lo que le estoy diciendo yo. Bueno, ahora queremos ver si tiene tendencia determinística. A simple vista, si graficamos como hicimos antes, DL-Close, no pareciera que tuviera tendencia, como que permanentemente estuviera subiendo o bajando, como sí tenía cuando trabajamos o cuando les mostré la serie de niveles, Close, que claramente tiene una tendencia negativa, es obvio, pero el hecho de que la serie de niveles tenga una tendencia no significa que la serie en primeras diferencias también la tenga. Pero bueno, vamos a esto, definitivamente, corremos esta regresión igual que toda la que estuvieron laburando, entre nuestra variable del precio y los días. Y, como era de esperar, nos da que no es significativo. O sea, esto quiere decir que la serie no tiene tendencia. En caso de que la serie tuviera tendencia, para detendenciarla o hacer el detrending, hacemos lo siguiente: generamos los valores predichos de la regresión, por un lado, a los cuales llamamos tendencia, y generamos por otro lado los residuos de la regresión, a los cuales llamamos sin tendencia. Y si graficamos esto, en este caso vamos a ver que, como la serie no tiene tendencia, esa variable tendencia que nosotros creamos es una línea horizontal, pero en el caso de que hubiera tendencia, esa variable tendría alguna dirección, y en caso de existir tendencia, nosotros seguiríamos trabajando con la serie sin tendencia, porque la tendencia determinística es algo que afecta también la estacionariedad. O sea, vos para armar tu modelito final no lo puedes hacer con una variable que tenga tendencia determinística. O sea, tenés que sacar. En este caso no tiene esta variable, así que no nos importa. Esto me quedó viejo. Perdona, Pedro, no te entendí. Sí. El comando ese sin trend es lo que hace el detrend, digamos. En realidad, sin tren es el nombre que nosotros le estamos poniendo. O sea, acá podría ponerle Ok. carita triste, como feliz, como Ok, suele sí, decir sí, sí. Seba.
Acá lo importante es la opción esta. O sea, el comando Bien. predict y la opción para generar Residuos, bueno, los residuos. genial. Bien, déjenme tomar un poco de agua. ¿Alguna duda más? ¿Con Cata vieron algo de esto de estacionalidad y tendencia? Seguimos entonces. Me parece que con Cata no vimos tendencias, si no me equivoco. Y con Gabriel lo vimos, pero no sé si vimos determinística. Vimos que había 3 tipos de tendencia: lineal, cuadrática y exponencial. Sí, Este, eso de lineal, cuadrática y exponencial, está bueno que lo traigas a colación. Eso es en referencia a la tendencia determinística. Que bien, ok. en realidad, es algo que yo no aclaré, acá con esto nosotros estamos filtrando por la tendencia lineal. Para ver si hay tendencia cuadrática o exponencial, que básicamente sigue la forma de una función cuadrática, donde es como que arranca así y sube, o tipo, empieza a subir en forma exponencial. O sea, entienden a lo que me refiero. Podemos generar una variable, llamamos day2, que sea igual a day al cuadrado. Y corremos la regresión esta, pongámoslo acá, de day2. Y lo corremos, y nos da que tampoco es significativo. Es raro que haya tendencia cuadrática o de otro tipo exponencial, tipo como el cubo, etc. Típicamente lo que se suele buscar es la tendencia lineal. Nada de eso. Bueno, para ver la estacionalidad, con L, queda menos de un minuto, así que ya saben, cuando se corta arrancamos de vuelta. Vamos a generar una variable que la llamamos daynum. Le metemos este comando, parámetro, que es dow, que significa day of the week, y en el argumento metemos nuestra variable en cuestión, day, y corremos una regresión. Acá me quedó sin tren porque me quedó viejo, pero acá debería ser dlclose, porque no tiene tendencia, dlclose. Ponemos una regresión entre dlclose y este daynum. Bueno, les muestro antes de que se corte, esta variable daynum le asigna a cada día de la semana, en este caso días hábiles, lunes a viernes, un numerito del 1 a 5. Por ejemplo,